Dicen que en las noches sin luna, una mujer camina sobre el tejado de la Casa de las 7 Chimeneas en Madrid. No grita, no amenaza, simplemente busca. Y aquellos que la han visto aseguran que su rostro no refleja terror, sino una tristeza tan profunda que atraviesa siglos. Pero esta no es una historia de fantasmas, es algo mucho más desgarrador. La Casa de las 7 Chimeneas se alza en el corazón de Madrid como un guardián silencioso de secretos que la historia oficial nunca quiso contar. Sus 7 chimeneas vigilan la plaza con la paciencia de un testigo eterno, mientras sus muros de piedra renacentista contienen un suspiro atrapado entre el pasado y el presente. Durante siglos, los madrileños han susurrado sobre la figura femenina que aparece en sus balcones, sobre las luces que se encienden en ventanas vacías, sobre el peso invisible que se siente al cruzar su umbral. Pero la verdad detrás de estas apariciones no tiene nada que ver con lo sobrenatural. La historia real de la Casa de las 7 Chimeneas es una tragedia humana tan intensa que se negó a ser enterrada. Es la historia de una mujer cuyo nombre aún se pronuncia en susurros, de un amor interrumpido por la guerra, de una lealtad que desafió la muerte misma. Es la historia de Elena de Céspedes, quien dejó su corazón incompleto entre estas paredes y nunca dejó de buscarlo. Hay lugares donde el dolor humano se cristaliza en las piedras, donde la memoria se niega a desvanecerse, donde el amor es tan poderoso que trasciende el tiempo. La Casa de las 7 Chimeneas es uno de esos lugares. No es un monumento al terror, sino al anhelo. No es una casa embrujada, sino un corazón que sigue latiendo 4 siglos después, esperando completar lo que la muerte interrumpió. Hoy te contaré la historia que Madrid ha intentado ocultar, la verdad emocional que late bajo cada piedra de esta casa legendaria. No es una historia para asustarte, sino para recordarte que algunas conexiones humanas son tan intensas que ni siquiera la muerte puede romperlas. Y cuando termines de escucharla, nunca volverás a ver la Casa de las 7 Chimeneas de la misma manera, porque entenderás que no está embrujada por fantasmas, está habitada por amor. Antes de comenzar con esta historia que ha cautivado a Madrid durante más de 4 siglos, quiero invitarte a que formes parte de nuestra comunidad. ¿Te gustan las historias de lugares con alma, de misterios históricos que esconden verdades humanas profundas? Te pido que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones. Cada semana exploramos mansiones, palacios y casas con historias extraordinarias que merecen ser contadas, historias que nos conectan con nuestras emociones más profundas. Dale me gusta a este video si la historia de la Casa de las 7 Chimeneas te intriga tanto como a mí. Tu apoyo nos ayuda a seguir investigando estos lugares fascinantes y a compartir las historias reales que se esconden detrás de sus muros. Y por favor, déjame un comentario diciéndome desde qué país y ciudad nos estás viendo. Me encanta saber que estas historias viajan por el mundo, conectando personas de diferentes lugares a través del misterio y la emoción. ¿Estás viendo desde México, desde Argentina, tal vez desde España misma, quizás incluso desde Madrid? Cuéntamelo en los comentarios. También quiero saber si conoces alguna historia similar en tu ciudad, algún lugar que guarde secretos del pasado. Cada uno de vuestros comentarios me inspira a seguir buscando estas historias increíbles. La Casa de las 7 Chimeneas no es simplemente un edificio histórico en el centro de Madrid. Es un testimonio de piedra de una época donde el amor podía ser un acto de valentía, donde las mujeres luchaban contra las restricciones de su tiempo y donde las tragedias personales
quedaban enterradas bajo la historia oficial. Construida entre 1574 y 1577 por el arquitecto Antonio Sillero, esta casa ha sido testigo de imperios que se levantaron y cayeron, de guerras que devastaron continentes, de siglos que pasaron como suspiros, pero nada la ha marcado tanto como la historia de su primera habitante. Lo que hace que esta historia sea especialmente conmovedora no es el misterio de las apariciones, sino la verdad documentada que descubrimos cuando investigamos los archivos históricos. Esta no es una leyenda inventada para atraer turistas. Es una historia real, con nombres reales, fechas reales y una tragedia tan profunda que la ciudad de Madrid nunca pudo olvidarla completamente. Elena de Céspedes fue una mujer real. Su padre fue un montero al servicio del rey Felipe II. Su esposo, el capitán Zapata, murió en las guerras de Flandes. Y ella desapareció de una manera que todavía, después de más de 400 años, nos hace preguntarnos qué sucedió realmente en esa casa. En el año 1564, Madrid era todavía una ciudad en transformación. Felipe II acababa de establecerla como capital del Imperio Español apenas 2 años antes, y la corte bullía con nobles, soldados, artistas y cortesanos que buscaban el favor real. Entre ellos se encontraba un montero llamado Céspedes, un hombre de confianza del rey que organizaba las cacerías reales y conocía cada rincón de los bosques que rodeaban la ciudad. Y Céspedes tenía una hija llamada Elena, cuya belleza era tan notable que comenzaba a ser comentada incluso en los círculos más altos de la corte. Elena no era una noble de alta cuna, pero su padre tenía acceso a la corte, lo cual le daba una posición única. Era educada, culta para los estándares de la época y poseía esa combinación rara de inteligencia y gracia que atraía miradas allá donde fuera. Los documentos de la época la describen como una mujer de cabello oscuro, ojos profundos y una presencia que no pasaba desapercibida. Pero lo más notable de Elena no era su apariencia, sino su espíritu. En una época donde se esperaba que las mujeres fueran sumisas y silenciosas, Elena tenía opiniones propias y no temía expresarlas, al menos en privacidad. Fue en una de las cacerías organizadas por su padre donde Elena conoció al entonces príncipe Felipe, hijo del rey. El encuentro fue breve pero memorable. Felipe, que ya mostraba los primeros signos de la melancolía que lo caracterizaría toda su vida, quedó cautivado por esta joven que no bajaba la mirada en su presencia, que conversaba con inteligencia sobre poesía y filosofía, que parecía no estar intimidada por el poder que él representaba. Los rumores comenzaron a circular inmediatamente. El príncipe visitaba con demasiada frecuencia la casa de Céspedes. Pasaban horas conversando. Había algo entre ellos, algo que iba más allá de la simple cortesía. La historia oficial nunca confirmó un romance entre Elena y Felipe II. Los documentos de la corte son discretos, como siempre lo son cuando se trata de proteger la reputación real. Pero las cartas privadas que sobrevivieron, los testimonios de sirvientes, las menciones en diarios de cortesanos, todo apunta a que hubo algo profundo entre ellos. No fue un romance escandaloso ni público. Fue una conexión emocional, quizás un amor imposible, el tipo de relación que florece en los márgenes de lo permitido, donde dos almas se encuentran, pero saben que nunca podrán estar juntas de verdad. Felipe era el heredero del imperio más poderoso del mundo. Su futuro ya estaba decidido. Sus matrimonios serían políticos, su vida pertenecía al Estado. Elena, por más notable que fuera, era la hija de un montero. La distancia social entre ellos era un abismo insalvable, y ambos lo sabían. Pero durante aquellos meses de 1564 y 1565, en los jardines del palacio, en encuentros cuidadosamente discretos, en conversaciones que duraban hasta el amanecer,
Elena y Felipe compartieron algo que ninguno de los dos olvidaría jamás. Entonces llegó 1566, y con él la realidad irrompible de la época. Felipe debía casarse con Isabel de Valois para sellar una alianza con Francia. Elena, para evitar escándalos y proteger a su familia de rumores peligrosos, fue prometida al capitán Zapata, un militar respetable que servía en las guerras de Flandes. El arreglo fue rápido, discreto y absolutamente devastador para Elena. Los testimonios sugieren que ella aceptó su destino con la dignidad que caracterizaba a las mujeres de su tiempo, pero aquellos que la conocían notaron un cambio en ella. La luz en sus ojos se había apagado. El matrimonio se celebró en 1569, 3 años después de que Felipe y Elena se separaran. Fue una ceremonia pequeña, sin la pompa que cabría esperar dado el estatus del capitán Zapata. Elena se presentó vestida de blanco, como mandaba la tradición, pero quienes asistieron recordarían después que parecía estar asistiendo a un funeral más que a una boda. El capitán Zapata era un buen hombre, honorable y valiente, pero no era Felipe. Y Elena, por más que lo intentara, no pudo dar su corazón a un hombre cuando ya lo había entregado a otro. Pocos meses después de la boda, Zapata recibió órdenes de regresar a Flandes. Las guerras en los Países Bajos se intensificaban, y soldados experimentados como él eran necesarios urgentemente. Elena se quedó en Madrid, en una pequeña casa cerca del palacio, esperando el regreso de un esposo al que respetaba, pero no amaba. Las cartas que Zapata enviaba desde el frente eran tiernas, llenas de promesas de regresar pronto, de construir una vida juntos. Elena las leía y lloraba, no por Zapata, sino por la vida que había perdido, por el amor que había tenido que sacrificar. Durante los meses siguientes, Elena vivió en una especie de limbo emocional. Cumplía con sus deberes como esposa de un militar, asistía a misa, bordaba, recibía a las pocas amigas que tenía, pero por las noches, cuando Madrid dormía, Elena subía al tejado de su casa y miraba hacia el Palacio Real. Desde allí podía ver las ventanas iluminadas, podía imaginar a Felipe caminando por aquellos salones, viviendo la vida que el destino le había asignado, y se preguntaba si él pensaba en ella, si recordaba aquellas conversaciones bajo las estrellas, si sentía el mismo vacío que ella sentía cada día. La noticia llegó en la primavera de 1571. El capitán Zapata había muerto en la batalla de San Quintín, cayendo heroicamente mientras defendía una posición crucial. Su muerte fue honrada, su nombre mencionado con respeto en la corte. Elena recibió la noticia con una calma que sorprendió a todos. No lloró públicamente, no se desmayó como se esperaba de las viudas, simplemente asintió, agradeció al mensajero y se retiró a su habitación. Lo que nadie supo es que esa noche Elena tomó una decisión. Si no podía tener el amor que deseaba en vida, al menos sería libre en la muerte. Pero antes de dar ese paso final, haría algo que cambiaría su historia para siempre. La casa de las 7 chimeneas Hook dicen que en las noches sin luna, una mujer camina sobre el tejado de la casa de las 7 chimeneas en Madrid. No grita, no amenaza, simplemente busca. Y aquellos que la han visto aseguran que su rostro no refleja terror, sino una tristeza tan profunda que atraviesa siglos. Pero esta no es una historia de fantasmas, es algo mucho más desgarrador. La casa de las 7 chimeneas se alza en el corazón de Madrid como un guardián silencioso de secretos que la historia oficial nunca quiso contar. Sus 7 chimeneas vigilan la plaza con la paciencia de un testigo eterno, mientras sus muros de piedra renacentista contienen un suspiro atrapado entre el pasado y el presente. Durante siglos, los madrileños han susurrado sobre la figura femenina que aparece en sus balcones, sobre las luces que se encienden en ventanas vacías, sobre el peso invisible que se siente al cruzar su umbral.
Pero la verdad detrás de estas apariciones no tiene nada que ver con lo sobrenatural. La historia real de la Casa de las Siete Chimeneas es una tragedia humana tan intensa que se negó a ser enterrada. Es la historia de una mujer cuyo nombre aún se pronuncia en susurros, de un amor interrumpido por la guerra, de una lealtad que desafió la muerte misma. Es la historia de Helena de Céspedes, quien dejó su corazón incompleto entre estas paredes, y nunca dejó de buscarlo. Hay lugares donde el dolor humano se cristaliza en las piedras, donde la memoria se niega a desvanecerse, donde el amor es tan poderoso que trasciende el tiempo. La Casa de las Siete Chimeneas es uno de esos lugares. No es un monumento al terror, sino al anhelo. No es una casa embrujada, sino un corazón que sigue latiendo 4 siglos después, esperando completar lo que la muerte interrumpió. Hoy te contaré la historia que Madrid ha intentado ocultar, la verdad emocional que late bajo cada piedra de esta casa legendaria. No es una historia para asustarte, sino para recordarte que algunas conexiones humanas son tan intensas que ni siquiera la muerte puede romperlas. Y cuando termines de escucharla, nunca volverás a ver la Casa de las Siete Chimeneas de la misma manera, porque entenderás que no está embrujada por fantasmas, está habitada por amor. Introducción. Antes de comenzar con esta historia que ha cautivado a Madrid durante más de 4 siglos, quiero invitarte a que formes parte de nuestra comunidad. Si te gustan las historias de lugares con alma, de misterios históricos que esconden verdades humanas profundas, te pido que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones. Cada semana exploramos mansiones, palacios y casas con historias extraordinarias que merecen ser contadas, historias que nos conectan con nuestras emociones más profundas. Dale me gusta a este video si la historia de la Casa de las Siete Chimeneas te intriga tanto como a mí. Tu apoyo nos ayuda a seguir investigando estos lugares fascinantes y a compartir las historias reales que se esconden detrás de sus muros. Y por favor, déjame un comentario diciéndome desde qué país y ciudad nos estás viendo. Me encanta saber que estas historias viajan por el mundo, conectando personas de diferentes lugares a través del misterio y la emoción. ¿Estás viendo desde México, desde Argentina, tal vez desde España misma, quizás incluso desde Madrid? Cuéntamelo en los comentarios. También quiero saber si conoces alguna historia similar en tu ciudad, algún lugar que guarde secretos del pasado. Cada uno de vuestros comentarios me inspira a seguir buscando estas historias increíbles. La Casa de las Siete Chimeneas no es simplemente un edificio histórico en el centro de Madrid. Es un testimonio de piedra de una época donde el amor podía ser un acto de valentía, donde las mujeres luchaban contra las restricciones de su tiempo y donde las tragedias personales quedaban enterradas bajo la historia oficial. Construida entre 1574 y 1577 por el arquitecto Antonio Sillero, esta casa ha sido testigo de imperios que se levantaron y cayeron, de guerras que devastaron continentes, de siglos que pasaron como suspiros. Pero nada la ha marcado tanto como la historia de su primera habitante. Lo que hace que esta historia sea especialmente conmovedora no es el misterio de las apariciones, sino la verdad documentada que descubrimos cuando investigamos los archivos históricos. Esta no es una leyenda inventada para atraer turistas, es una historia real, con nombres reales, fechas reales, y una tragedia tan profunda que la ciudad de Madrid nunca pudo olvidarla completamente. Helena de Céspedes fue una mujer real. Su padre fue un montero al servicio del rey Felipe II. Su esposo, el capitán Zapata, murió en las guerras de Flandes. Y ella desapareció de una manera que todavía, después de más de 400 años, nos hace preguntarnos qué sucedió realmente en esa casa. Capítulo 1. Helena y el príncipe.
En el año 1564, Madrid era todavía una ciudad en transformación. Felipe II acababa de establecerla como capital del Imperio Español, apenas 2 años antes, y la corte bullía con nobles, soldados, artistas y cortesanos que buscaban el favor real. Entre ellos se encontraba un montero llamado Céspedes, un hombre de confianza del rey que organizaba las cacerías reales y conocía cada rincón de los bosques que rodeaban la ciudad. Y Céspedes tenía una hija llamada Helena, cuya belleza era tan notable que comenzaba a ser comentada incluso en los círculos más altos de la corte. Helena no era una noble de alta cuna, pero su padre tenía acceso a la corte, lo cual le daba una posición única. Era educada, culta para los estándares de la época y poseía esa combinación rara de inteligencia y gracia que atraía miradas allá donde fuera. Los documentos de la época la describen como una mujer de cabello oscuro, ojos profundos y una presencia que no pasaba desapercibida. Pero lo más notable de Helena no era su apariencia, sino su espíritu. En una época donde se esperaba que las mujeres fueran sumisas y silenciosas, Helena tenía opiniones propias y no temía expresarlas, al menos en privacidad. Fue en una de las cacerías organizadas por su padre donde Helena conoció al entonces príncipe Felipe, hijo del rey. El encuentro fue breve, pero memorable. Felipe, que ya mostraba los primeros signos de la melancolía que lo caracterizaría toda su vida, quedó cautivado por esta joven que no bajaba la mirada en su presencia, que conversaba con inteligencia sobre poesía y filosofía, que parecía no estar intimidada por el poder que él representaba. Los rumores comenzaron a circular inmediatamente. El príncipe visitaba con demasiada frecuencia la casa de Céspedes. Pasaban horas conversando. Había algo entre ellos, algo que iba más allá de la simple cortesía. La historia oficial nunca confirmó un romance entre Helena y Felipe II. Los documentos de la corte son discretos, como siempre lo son cuando se trata de proteger la reputación real. Pero las cartas privadas que sobrevivieron, los testimonios de sirvientes, las menciones en diarios de cortesanos, todo apunta a que hubo algo profundo entre ellos. No fue un romance escandaloso ni público. Fue una conexión emocional, quizás un amor imposible, el tipo de relación que florece en los márgenes de lo permitido, donde dos almas se encuentran, pero saben que nunca podrán estar juntas de verdad. Felipe era el heredero del imperio más poderoso del mundo. Su futuro ya estaba decidido, sus matrimonios serían políticos, su vida pertenecía al Estado. Helena, por más notable que fuera, era la hija de un montero. La distancia social entre ellos era un abismo insalvable, y ambos lo sabían. Pero durante aquellos meses de 1564 y 1565, en los jardines del palacio, en encuentros cuidadosamente discretos, en conversaciones que duraban hasta el amanecer, Helena y Felipe compartieron algo que ninguno de los dos olvidaría jamás. Entonces llegó 1566, y con él la realidad irrompible de la época. Felipe debía casarse con Isabel de Valois para sellar una alianza con Francia. Helena, para evitar escándalos y proteger a su familia de rumores peligrosos, fue prometida al capitán Zapata, un militar respetable que servía en las guerras de Flandes. El arreglo fue rápido, discreto y absolutamente devastador para Helena. Los testimonios sugieren que ella aceptó su destino con la dignidad que caracterizaba a las mujeres de su tiempo, pero aquellos que la conocían notaron un cambio en ella. La luz en sus ojos se había apagado. El matrimonio se celebró en 1569, 3 años después de que Felipe y Helena se separaran. Fue una ceremonia pequeña, sin la pompa que cabría esperar dado el estatus del capitán Zapata. Helena se presentó vestida de blanco, como mandaba la tradición, pero quienes asistieron recordarían después que parecía estar asistiendo a un funeral más que a una boda.
El capitán Zapata era un buen hombre, honorable y valiente, pero no era Felipe. Y Elena, por más que lo intentara, no pudo dar su corazón a un hombre cuando ya lo había entregado a otro. Pocos meses después de la boda, Zapata recibió órdenes de regresar a Flandes. Las guerras en los Países Bajos se intensificaban, y soldados experimentados como él eran necesarios urgentemente. Elena se quedó en Madrid, en una pequeña casa cerca del palacio, esperando el regreso de un esposo al que respetaba, pero no amaba. Las cartas que Zapata enviaba desde el frente eran tiernas, llenas de promesas de regresar pronto, de construir una vida juntos. Elena las leía y lloraba, no por Zapata, sino por la vida que había perdido, por el amor que había tenido que sacrificar. Durante los meses siguientes, Elena vivió en una especie de limbo emocional. Cumplía con sus deberes como esposa de un militar, asistía a misa, bordaba, recibía a las pocas amigas que tenía, pero por las noches, cuando Madrid dormía, Elena subía al tejado de su casa y miraba hacia el Palacio Real. Desde allí podía ver las ventanas iluminadas, podía imaginar a Felipe caminando por aquellos salones, viviendo la vida que el destino le había asignado, y se preguntaba si él pensaba en ella, si recordaba aquellas conversaciones bajo las estrellas, si sentía el mismo vacío que ella sentía cada día. La noticia llegó en la primavera de 1571. El capitán Zapata había muerto en la batalla de San Quintín, cayendo heroicamente mientras defendía una posición crucial. Su muerte fue honrada, su nombre mencionado con respeto en la corte. Elena recibió la noticia con una calma que sorprendió a todos. No lloró públicamente, no se desmayó como se esperaba de las viudas, simplemente asintió, agradeció al mensajero y se retiró a su habitación. Lo que nadie supo es que esa noche Elena tomó una decisión. Si no podía tener el amor que deseaba en vida, al menos sería libre en la muerte. Pero antes de dar ese paso final, haría algo que cambiaría su historia para siempre. Capítulo 2. La Casa de las 7 Chimeneas. El año 1574 marcó un giro inesperado en la historia de Elena. 3 años después de la muerte del capitán Zapata, cuando todos esperaban que la joven viuda se retirara a un convento o aceptara un nuevo matrimonio arreglado por su familia, algo extraordinario sucedió. Elena recibió una suma considerable de dinero, suficiente para adquirir un terreno privilegiado en el corazón de Madrid y encomendar la construcción de una casa que sería única en la ciudad. La procedencia de ese dinero nunca fue oficialmente explicada, pero los rumores en la corte fueron inmediatos y persistentes. Algunos susurraban que el dinero venía directamente de las arcas reales, un regalo discreto de Felipe II a la mujer que había amado y perdido. Otros sugerían que era una herencia del capitán Zapata, aunque sus registros militares no mostraban una fortuna de tal magnitud. Lo cierto es que Elena, una viuda sin hijos y de posición social modesta, de repente poseía los recursos para construir una de las residencias más elegantes de Madrid. Y lo más intrigante de todo, eligió un diseño arquitectónico tan peculiar que la casa sería recordada por siglos. La Casa de las 7 Chimeneas fue encargada al arquitecto Antonio Sillero, un maestro constructor que había trabajado en varios proyectos reales. El diseño era ambicioso, una mansión de 3 plantas con fachada renacentista, pero con una característica que no tenía ninguna otra casa en Madrid. 7 chimeneas se alzarían sobre el tejado, una para cada habitación principal, creando una silueta inconfundible contra el cielo de la ciudad. Elena supervisó personalmente cada detalle de la construcción. Pasaba horas con los albañiles, asegurándose de que cada piedra se colocara exactamente donde ella quería. Los vecinos encontraban extraño el interés obsesivo de Elena por el tejado. Insistía en que fuera lo suficientemente sólido para soportar el peso de una persona.
con barandillas discretas y un acceso fácil desde las habitaciones superiores. Cuando le preguntaban por qué, Elena simplemente sonreía y decía que le gustaba contemplar las estrellas. Pero había algo más en su insistencia, algo que no compartía con nadie. Desde el tejado de su nueva casa, tendría una vista perfecta del Palacio Real. Podría ver las ventanas del ala donde residía Felipe II. Podría, aunque fuera desde la distancia, compartir el mismo cielo con el hombre que nunca pudo olvidar. La construcción tomó 3 años, de 1574 a 1577. Durante ese tiempo, Elena se convirtió en una figura cada vez más misteriosa en Madrid. Ya no asistía a eventos sociales, rechazaba las visitas y pasaba sus días recluida, esperando que su casa estuviera completa. Los sirvientes que trabajaban para ella comentaban que a menudo la encontraban mirando hacia el palacio, con una expresión de anhelo tan intensa que resultaba doloroso presenciarla. Elena estaba construyendo algo más que una casa. Estaba construyendo un monumento a un amor que la sociedad le había prohibido, un lugar donde pudiera estar cerca, aunque fuera imposiblemente lejos, del único hombre que había amado. Cuando la Casa de las 7 Chimeneas finalmente estuvo terminada en 1577, Elena se mudó inmediatamente. La casa era magnífica, con techos altos, ventanas amplias que dejaban entrar la luz, y decoraciones elegantes pero discretas. Sin embargo, Elena pasaba poco tiempo en los salones principales. Su lugar favorito era, inevitablemente, el tejado. Cada noche, sin falta, subía las escaleras que llevaban a la azotea y caminaba entre las 7 chimeneas, envuelta en un chal blanco, mirando hacia el palacio. Los vecinos comenzaron a verla allí, una figura pálida recortada contra el cielo nocturno, inmóvil como una estatua, esperando algo que nunca llegaba. Lo que nadie sabía, lo que Elena guardaba como su secreto más preciado, era que Felipe II también la veía. Desde su ventana en el palacio, en las noches de insomnio que se hicieron cada vez más frecuentes con los años, el rey miraba hacia la Casa de las 7 Chimeneas y reconocía esa figura blanca en el tejado. Nunca hablaron de ello. Nunca intercambiaron señales, pero ambos sabían que el otro estaba allí, separados por la distancia y el protocolo, unidos por una conexión que ni el tiempo ni las circunstancias habían podido romper. Durante 2 años, esta rutina continuó. Elena vivía para esas noches en el tejado, para esos momentos en que podía imaginar que la distancia entre ella y Felipe se reducía, que de alguna manera sus almas se encontraban en el espacio entre el palacio y su casa. Dejó de comer adecuadamente, su salud comenzó a deteriorarse, pero ella no parecía importarle. Estaba consumiéndose lentamente, gastándose en un amor que no tenía salida y alguna parte de ella lo sabía y lo aceptaba. Prefería vivir intensamente en su dolor que existir vacía en la resignación. En el otoño de 1579, Elena enfermó gravemente. Los médicos que la atendieron no pudieron diagnosticar con certeza qué la aquejaba. Algunos hablaban de melancolía, un término que en aquella época se usaba para describir la depresión profunda. Otros mencionaban una fiebre persistente, posiblemente tifus. Lo cierto es que Elena se fue debilitando rápidamente. Su padre, el viejo Montero Céspedes, vino a cuidarla, desesperado por salvar a su única hija. Pero Elena parecía haber perdido la voluntad de vivir. En sus momentos de delirio llamaba a Felipe. Susurraba palabras de amor que nunca había podido decirle en vida. Una noche de noviembre, Elena reunió las pocas fuerzas que le quedaban y le pidió a su sirvienta más fiel que la ayudara a subir al tejado una última vez. La mujer, sabiendo que probablemente sería la última voluntad de su señora, accedió. Envuelta en su chal blanco, sostenida por brazos temblorosos, Elena llegó al tejado de la Casa de las 7 Chimeneas. Era una noche clara, con luna llena, y desde allí
podía ver perfectamente el palacio. Se quedó allí durante horas, mirando, recordando, despidiéndose en silencio del amor de su vida. Al amanecer, cuando la sirvienta regresó para ayudarla a bajar, encontró a Elena desplomada entre las chimeneas. Su corazón había dejado de latir durante la noche, en el único lugar donde se había sentido verdaderamente cerca de Felipe. Murió como había vivido sus últimos años, mirando hacia un amor imposible, esperando un encuentro que solo la muerte podría hacer posible. Tenía apenas 32 años, su cuerpo fue llevado al interior de la casa y los preparativos para el funeral comenzaron inmediatamente. Pero lo que sucedió después convertiría a la Casa de las 7 Chimeneas en el lugar más misterioso de Madrid. El cuerpo de Elena fue preparado según las costumbres de la época. Las mujeres del barrio la lavaron, la vistieron con su mejor vestido y la colocaron en un ataúd simple, pero digno, en el salón principal de la casa. Las velas fueron encendidas y el padre de Elena, devastado por el dolor, se sentó junto al féretro para velar a su hija durante la noche. Era costumbre que el cuerpo permaneciera en la casa al menos 24 horas antes del entierro, para que familiares y amigos pudieran presentar sus respetos. Pero aquella noche, algo inexplicable sucedió en la Casa de las 7 Chimeneas. Céspedes, agotado por el dolor y la edad, se quedó dormido en su silla cerca de la medianoche. Cuando despertó, poco antes del amanecer, el salón estaba exactamente como lo recordaba. Las velas seguían encendidas, proyectando sombras danzantes en las paredes. El ataúd permanecía en su lugar, rodeado de flores silvestres que alguien había traído durante la tarde. Todo parecía normal. Pero cuando Céspedes se acercó al ataúd para ver una última vez el rostro de su hija antes de que llegaran los encargados del funeral, descubrió algo que lo dejó paralizado de horror. El ataúd estaba vacío. El cuerpo de Elena había desaparecido. La noticia se extendió por Madrid como un incendio. ¿Cómo era posible que un cadáver desapareciera de una casa cerrada, vigilada por su propio padre? Las puertas y ventanas estaban cerradas desde dentro. No había signos de forcejeo ni de entrada violenta. El ataúd no mostraba daños. Simplemente el cuerpo de Elena ya no estaba allí. Las autoridades fueron llamadas inmediatamente. Se interrogó a todos los sirvientes, a los vecinos, a cualquiera que hubiera estado cerca de la casa aquella noche. Nadie había visto ni oído nada inusual. Era como si Elena hubiera simplemente desaparecido en el aire. Los rumores comenzaron de inmediato, cada uno más extraordinario que el anterior. Algunos decían que Elena nunca había muerto realmente, que había fingido su muerte para escapar a un convento o huir con un amante secreto. Otros susurraban que fuerzas oscuras estaban involucradas, que la casa había sido construida sobre un lugar maldito. Los más supersticiosos hablaban de brujería, de pactos con entidades sobrenaturales. Pero había otra teoría, más discreta, que circulaba en voz baja entre los círculos cercanos a la corte. Una teoría que involucraba al mismísimo rey Felipe II. Según estos rumores, Felipe había ordenado en secreto que el cuerpo de Elena fuera trasladado a un lugar sagrado, quizás a una capilla privada o a un panteón real donde pudiera descansar con la dignidad que merecía. Algunos decían que el rey, consumido por la culpa de no haber podido casarse con la única mujer que realmente amó, había enviado a sus hombres más confiables para recuperar el cuerpo y darle un entierro apropiado lejos de las miradas indiscretas. Esta versión era, por supuesto, imposible de verificar. Si Felipe había hecho algo así, habría sido con la máxima discreción, sin dejar rastro documental alguno. Lo cierto es que nunca se encontró el cuerpo de Elena. Durante semanas, las autoridades buscaron por toda la casa, excavaron en el jardín, interrogaron a decenas de personas. Nada.
Elena de Céspedes había desaparecido tan completamente como si nunca hubiera existido. Su padre, destrozado por la doble tragedia de perder a su hija y luego perder incluso su cuerpo, abandonó Madrid poco después. La casa de las 7 chimeneas quedó vacía, cerrada, convirtiéndose rápidamente en objeto de fascinación y temor para los madrileños. Pero la historia no terminó allí. Apenas 2 semanas después de la desaparición del cuerpo, los vecinos comenzaron a reportar algo extraordinario. En las noches despejadas, especialmente cuando había luna llena, una figura femenina vestida de blanco aparecía en el tejado de la casa de las 7 chimeneas. Caminaba entre las 7 chimeneas con movimientos lentos y deliberados, siempre mirando hacia el Palacio Real. La descripción era siempre la misma. Una mujer joven, de cabello oscuro, envuelta en un chal blanco, con una expresión de profunda tristeza en su rostro. Al principio, muchos pensaron que era un impostor, alguien que buscaba aprovecharse de la tragedia reciente para crear una leyenda. Pero la figura nunca dejaba huellas. Nunca era vista entrando o saliendo de la casa, y desaparecía sin rastro cuando alguien intentaba acercarse. Los más valientes que se atrevieron a entrar en la casa abandonada para investigar encontraron todas las puertas cerradas desde dentro, las escaleras cubiertas de polvo sin pisadas recientes, y el tejado completamente vacío. Sin embargo, tan pronto como bajaban, la figura volvía a aparecer arriba, continuando su vigilia eterna. Los testimonios se multiplicaron con los años. No eran solo vecinos supersticiosos los que veían a la mujer del tejado. Comerciantes respetables, soldados de paso, incluso algunos nobles de la corte admitieron haber visto la aparición. Todos coincidían en los detalles. Siempre aparecía por la noche, siempre vestida de blanco, siempre mirando hacia el palacio. Y lo más perturbador de todo era la emoción que transmitía. No era terror ni amenaza, era anhelo, era amor, era la imagen perfecta de alguien que espera el regreso de un ser querido, alguien que se niega a aceptar que la espera es en vano. En el palacio, Felipe II envejecía prematuramente, consumido por las responsabilidades del imperio y por melancolías que nunca compartía con nadie. Pero quienes servían cerca de él notaron que el rey, en sus noches de insomnio, pasaba largos períodos mirando desde su ventana hacia una dirección específica, hacia la casa de las 7 chimeneas, y en más de una ocasión, sirvientes discretos juraron haber escuchado al rey susurrar un nombre en la oscuridad: Elena, siempre Elena. La casa de las 7 chimeneas permaneció deshabitada durante décadas después de la muerte de Elena. Varios propietarios intentaron vivir allí, pero ninguno duró mucho tiempo. Todos reportaban las mismas experiencias: pasos en el tejado durante la noche, una presencia melancólica que llenaba las habitaciones y la figura recurrente de la mujer de blanco que caminaba entre las chimeneas. No era una presencia amenazante, pero sí profundamente triste, y esa tristeza parecía impregnar cada rincón de la casa. Las familias se marchaban después de pocas semanas, incapaces de soportar el peso emocional del lugar. Con el tiempo, surgió otra leyenda que se entrelazó con la historia de Elena. Se comenzó a decir que la casa ocultaba un tesoro, una fortuna en monedas de oro enterrada en algún lugar de la propiedad. Esta historia tenía cierta lógica. Si Elena había recibido dinero de fuentes misteriosas para construir la casa, ¿no era posible que quedara parte de esa fortuna escondida? Los rumores hablaban de monedas de oro marcadas con el sello real, joyas que Felipe había regalado secretamente a su amor perdido, documentos que probarían la conexión entre el rey y la hija del montero. Durante el siglo XVII y XVIII, innumerables cazadores de tesoros intentaron encontrar esta supuesta fortuna.
Excavaron en los jardines, derribaron paredes, levantaron los pisos de madera buscando compartimentos secretos. Algunos trabajaban de noche, con linternas, esperando que la aparición de Elena los guiara hacia el tesoro. Otros empleaban métodos más sistemáticos, trazando mapas de la casa y buscando inconsistencias estructurales que pudieran indicar espacios ocultos. Pero nadie encontró nada. La casa guardaba sus secretos con una obstinación que parecía deliberada. La casa de las 7 chimeneas cambió de manos varias veces a lo largo de los siglos. Fue residencia de nobles, sede de instituciones, incluso estuvo abandonada durante largos periodos. Cada propietario conocía las historias, cada uno enfrentaba las apariciones y cada uno eventualmente se rendía ante el misterio que la casa representaba. Madrid creció a su alrededor, transformándose de una ciudad medieval en una capital moderna, pero la casa de las 7 chimeneas permaneció como un anacronismo, un recordatorio de épocas pasadas que se negaba a ser olvidado. Fue en 1850, durante unas renovaciones importantes del edificio, cuando finalmente se hizo un descubrimiento que validó al menos parte de las leyendas. Los obreros que trabajaban en la remodelación del sótano encontraron, oculto bajo varias capas de mampostería, un pequeño compartimento que había permanecido sellado durante siglos. Dentro había un esqueleto humano, claramente de una mujer adulta, envuelto en restos de tela que alguna vez fue blanca. Y junto al esqueleto, esparcidas por el suelo del compartimento, había exactamente 20 monedas de oro de la época de Felipe II. El descubrimiento causó sensación en Madrid. Era este el cuerpo de Elena de Céspedes, desaparecido misteriosamente en 1579. Los expertos examinaron los restos. El esqueleto correspondía a una mujer de aproximadamente 30 años, la edad que tenía Elena cuando murió. Las monedas databan del período correcto. Los fragmentos de tela blanca coincidían con las descripciones de la ropa que Elena llevaba en su ataúd. Todo parecía indicar que habían encontrado a la mujer perdida, pero surgía una pregunta perturbadora. ¿Cómo había llegado su cuerpo a ese compartimento secreto en el sótano? Había varias teorías. Algunos creían que Elena había sido enterrada allí secretamente por orden de Felipe II, que el rey había enviado a sus hombres para darle un descanso eterno en la casa que ella amaba, lejos de las miradas del público. Otros sugerían algo más siniestro, que Elena nunca murió de causas naturales, que había sido asesinada para proteger los secretos de la corona y su cuerpo escondido para evitar preguntas incómodas. Había incluso quienes proponían que Elena había ocultado ella misma ese tesoro antes de morir, planeando usarlo para algún propósito que la muerte interrumpió. Las 20 monedas de oro fueron catalogadas y eventualmente terminaron en un museo. El esqueleto recibió un entierro apropiado en el cementerio de San Isidro con una simple lápida que decía «Mujer desconocida, encontrada en la casa de las 7 chimeneas, 1850». No había certeza absoluta de que fuera Elena, pero Madrid quiso creer que finalmente la había encontrado, que finalmente podía darle el descanso que había sido negado en 1579. Sin embargo, algo extraño sucedió después del descubrimiento y el nuevo entierro. Las apariciones no cesaron. Si acaso, se volvieron más frecuentes. La lógica dictaba que una vez que el cuerpo de Elena fue encontrado y enterrado apropiadamente, su espíritu debería descansar. Las leyendas tradicionales sobre fantasmas siempre habían funcionado así. Encuentra los restos, dale un entierro digno, y el alma encuentra paz. Pero en la casa de las 7 chimeneas, la figura de Blanco seguía apareciendo en el tejado, noche tras noche, década tras década. Continuaba su vigilia mirando hacia el palacio, esperando algo que trasciende lo físico, algo que ni siquiera encontrar su cuerpo podía resolver. Esto llevó a una comprensión más profunda de la historia.
Elena no estaba atrapada en la casa porque su cuerpo no hubiera sido enterrado. Estaba allí porque su corazón nunca había encontrado cierre. Había muerto amando a un hombre con quien nunca pudo estar, esperando un encuentro que las reglas de la sociedad le habían negado. En el siglo XX, la Casa de las Siete Chimeneas finalmente encontró un propósito permanente. Fue adquirida por el gobierno español y convertida en sede del Ministerio de Cultura, luego del Ministerio de Educación. Los funcionarios que trabajaban allí durante el día se acostumbraron a la presencia de Elena. Ya no era un secreto ni un motivo de miedo, era simplemente parte de la historia del edificio, una compañera silenciosa que compartía el espacio sin causar problemas. Y ese anhelo, esa necesidad de conexión, era tan poderoso que ni la muerte ni el paso de los siglos podían disolverlo. La Casa de las Siete Chimeneas no estaba embrujada por un fantasma vengativo o una maldición oscura. Estaba habitada por amor, el tipo de amor que se niega a aceptar la separación, que espera con paciencia infinita el momento del reencuentro. Algunos empleados incluso reportaban una sensación de paz cuando trabajaban hasta tarde, como si la presencia los acompañara sin molestar. Los testimonios modernos sobre las apariciones son notablemente consistentes con los históricos. Guardias de seguridad que hacen rondas nocturnas han visto la figura en el tejado. Trabajadores que se quedan hasta tarde han sentido una presencia cálida, no amenazante, en las habitaciones superiores. Y en las noches claras, especialmente en otoño, cuando el aire es fresco y el cielo está despejado, la mujer de blanco todavía camina entre las siete chimeneas. La tecnología moderna ha intentado capturarla. Hay fotografías borrosas, videos granulados, testimonios grabados. Pero Elena, si es que realmente es ella, mantiene su misterio. Los historiadores modernos han podido reconstruir gran parte de la historia de Elena de Céspedes a través de documentos de archivo. Registros de la corte mencionan a su padre, el montero Céspedes. Hay constancia del matrimonio con el capitán Zapata en 1569. Existen registros militares que confirman la muerte de Zapata en Flandes. La construcción de la Casa de las Siete Chimeneas está bien documentada, con contratos y planos originales que sobreviven en los archivos de Madrid. Lo que nunca se ha podido documentar oficialmente es la relación entre Elena y Felipe II. No hay cartas, no hay menciones directas, solo indicios y rumores que los historiadores deben interpretar cuidadosamente. Pero la ausencia de documentación oficial no significa que la historia no sea cierta. En el siglo XVI, las relaciones entre personas de diferentes estatus sociales, especialmente cuando involucraban a la realeza, eran cuidadosamente ocultadas. Las cartas comprometedoras eran destruidas, los testimonios silenciados, los registros alterados. El hecho de que no exista evidencia escrita de un romance entre Elena y Felipe no prueba que no existió. De hecho, la evidencia circunstancial es abrumadora. El dinero misterioso que permitió a Elena construir la casa, la obsesión del rey por esa dirección específica de Madrid, el hecho de que Elena muriera mirando hacia el palacio, la devoción de toda una vida. Lo que hace que esta historia sea tan poderosa no es el misterio de las apariciones, sino la verdad emocional que representa. Elena y Felipe fueron dos personas atrapadas por las circunstancias de su época, separadas por convenciones sociales que consideraban el amor menos importante que el estatus y el deber. Esta es una historia que se ha repetido miles de veces a lo largo de la historia humana. Amores imposibles, corazones rotos por razones que nada tienen que ver con los sentimientos reales de las personas involucradas. Lo extraordinario del caso de Elena es que su dolor fue tan intenso, su amor tan profundo, que logró trascender su propia muerte. Hay algo profundamente conmovedor en la imagen de Elena caminando sobre el tejado, noche tras noche, durante más de 400 años.
No busca venganza, no intenta asustar a nadie, simplemente espera. Espera como esperó en vida, con la misma paciencia y determinación que la caracterizó cuando estaba viva. Es una imagen de fidelidad que resulta a la vez hermosa y desgarradora. Nos recuerda que el amor verdadero, el tipo de amor que define una vida entera, no termina simplemente porque el corazón deja de latir. Continúa, transformado pero no destruido, esperando el momento del reencuentro. Felipe II murió en 1598, 19 años después de Elena. Sus últimos años estuvieron marcados por enfermedad, dolor físico constante y una melancolía que nunca abandonó. En su lecho de muerte, rodeado por sacerdotes y cortesanos, el rey, que había gobernado el imperio más poderoso del mundo, pronunció palabras que pocos pudieron escuchar claramente. Algunos de los presentes juraron después que Felipe había susurrado un nombre femenino, un nombre que no era el de ninguna de sus esposas oficiales. Los rumores, nunca confirmados, sugerían que había pedido ser enterrado con un pequeño objeto, quizás un mechón de cabello oscuro, que guardaba en una caja cerca de su corazón. Después de la muerte de Felipe, algunos vecinos de la Casa de las Siete Chimeneas reportaron un cambio en las apariciones. Elena seguía caminando en el tejado, pero su expresión ya no era solo de anhelo. Había algo más, una anticipación, como si supiera que pronto, en algún lugar más allá de la comprensión mortal, el reencuentro que había esperado durante tanto tiempo finalmente sería posible. Las apariciones no cesaron, pero adquirieron una cualidad diferente, menos de espera desesperada y más de paciencia confiada, como si Elena supiera que el tiempo, que había sido su enemigo en vida, eventualmente traería lo que el destino le había negado. Hoy, más de 4 siglos después de que Elena de Céspedes muriera en el tejado de su casa, la Casa de las Siete Chimeneas sigue en pie en el corazón de Madrid. Es un edificio gubernamental moderno, lleno de oficinas y funcionarios que realizan el trabajo cotidiano de administrar la cultura y educación de España. Pero por las noches, cuando las luces se apagan y la ciudad se calma, el edificio recupera su verdadera identidad. No es solo un monumento arquitectónico, es un testimonio de piedra del poder del amor humano, de la capacidad que tiene el corazón para mantener viva una conexión incluso cuando todo lo demás ha desaparecido. Los que trabajan allí han aprendido a convivir con Elena. No le temen. Algunos incluso le hablan en voz baja cuando trabajan hasta tarde, contándole sus propias historias de amor y pérdida, encontrando consuelo en la presencia de alguien que entendió esos sentimientos con una intensidad que pocos experimentan. La historia de la Casa de las Siete Chimeneas nos enseña algo fundamental sobre la naturaleza humana. Nos muestra que las emociones más profundas, el amor, el anhelo, la fidelidad, no son simplemente experiencias temporales que desaparecen cuando la vida termina. Son fuerzas tan poderosas que pueden imprimirse en los lugares donde fueron sentidas, convirtiéndose en parte de la memoria colectiva de una ciudad, de una cultura, de la humanidad misma. La Casa de las Siete Chimeneas se ha convertido en un lugar de peregrinación informal para aquellos que han amado profundamente y perdido, que encuentran en la historia de Elena un reflejo de sus propios dolores y en su persistencia una promesa de que el amor verdadero nunca realmente termina. Elena de Céspedes no es recordada por riquezas o poder. Es recordada porque amó con una intensidad que el tiempo no pudo borrar. Cuando mires la Casa de las Siete Chimeneas hoy, ya sea en persona si estás en Madrid o en fotografías si estás lejos, verás un edificio elegante con una arquitectura distintiva. Pero ahora también verás algo más. Verás a una mujer que se negó a dejar que las convenciones sociales definieran su corazón, que construyó un monumento al amor imposible,
que esperó con paciencia infinita el reencuentro que la vida le negó. Y quizás, si prestas atención en una noche tranquila, podrás sentir lo que tantos han sentido, que el amor verdadero nunca muere, simplemente espera. Esta no es una historia para asustarte, es una historia para recordarte que lo que sentimos importa, que las conexiones que hacemos trascienden las limitaciones físicas y que a veces el mayor acto de valentía no es conquistar reinos o acumular fortuna, sino simplemente amar con todo tu ser, sin importar el costo. Helena de Céspedes lo hizo, y por eso, más de 400 años después, seguimos contando su historia. Porque en el fondo, todos queremos creer que el amor puede ser eterno, que lo que sentimos profundamente deja una marca que ni siquiera la muerte puede borrar. La casa de las 7 chimeneas es la prueba de que a veces, solo a veces, ese deseo se hace realidad.